principales, ¿no es cierto?, es la absorción de nutrientes. Entonces puede haber enfermedades que afecten a esta función intestinal, ¿no es cierto? Prácticamente todos los nutrientes se absorben en el digestivo, en el intestino delgado, principalmente a través del epitelio de la mucosa, ¿no es cierto? Entonces, si no hay absorción, el organismo va a entrar en un déficit de las sustancias que no se están absorbiendo. Vamos a tener una mala absorción con un cuadro de desnutrición, ¿cierto? Es extenso el tubo digestivo, ¿no? Se absorben múltiples cantidades de nutrientes. Entonces, pueden no absorberse un único nutriente, por ejemplo, hierro. Entonces, absorbe solamente el hierro, que vamos a tener como manifestación clínica anemia, ¿cierto? O puede haber una mala absorción de diversos nutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, todo lo que vamos a tener. Entonces, una mala absorción de múltiples nutrientes. El paciente va a tener síntomas de deficiencia de los diferentes nutrientes. Va a estar un paciente desnutrido con diferentes tipos de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de mala absorción, estamos hablando de una amplia variedad de procesos que dependen de las causas, que pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Las causas para la mala absorción, ya vamos a ver, pueden ser múltiples. Y la clínica va a ser diversa. Si es un solo nutriente, como decíamos, va a ser una manifestación clínica específica. Pero si es mala absorción de varios nutrientes, vamos a tener mucha mayor cantidad de síntomas, un cuadro más florido, ¿no es cierto?, más complejo. Y va a deteriorar mayormente o en mayor medida al organismo, ¿no? Entonces, va a depender de eso. En general, los trastornos de la absorción a nivel del tubo digestivo son por deficiencia en la absorción. La mayor parte de los trastornos son por deficiencia. Pero hay dos trastornos de la absorción que más bien cruzan con incremento en la absorción. Son los únicos dos, ¿ya?, con absorción incremental: la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. En la hemocromatosis, ¿qué elemento está incrementado en su absorción? Hierro, ¿cierto? Entonces el organismo va a sufrir una intoxicación por hierro. Y en la enfermedad de Wilson, Cobre. cobre, ¿cierto? Ahí el organismo va a estar intoxicado por incremento en el cobre. Entonces son las únicas dos patologías que cursan con absorción incremental. El resto son deficiencias en la absorción. Una de las manifestaciones principales de la mala absorción de nutrientes es la esteatorrea. ¿Ya? ¿Qué es la esteatorrea? Grasa en las heces. Es el incremento en la expresión de grasas en las heces fecales. Normalmente son un 6% de grasas fecales, de grasas en las heces fecales, ¿no es cierto? Cuando está más del 8 o del 10%, hablamos de esteatorrea. Quiere decir que no se está absorbiendo las grasas y se están eliminando en las heces fecales. Entonces esas heces fecales tienen unas características específicas, ¿no? Las esteatorrea son heces abundantes, son malolientes, tienen aspecto de grasa, de aceitosas y flotan en el agua, ¿no es cierto? Esa es la esteatorrea. Si uno averigua, el paciente dice: tengo diarrea, no nos tenemos que conformar con el paciente tiene diarrea, tenemos que averiguar el aspecto, ¿no es cierto?, de las heces fecales, la frecuencia, la cantidad, el color, el olor, todo eso. Entonces, si tenemos estas características, clínicamente podemos decir: que el paciente tiene esteatorrea. Seguramente está cursando con una mala absorción de grasas, ¿no es cierto?,
pero si me conformo con que me diga tengo diarrea, bueno, ¿cuántas veces al día? 4 o 5 veces al día, listo, nada más. Esa es poca información, ¿no es cierto? Tengo que averiguar más. Puedo averiguar más y puedo acercarme al diagnóstico preguntando bien al paciente. De eso se trata la anamnesis, ¿no es cierto? De eso tengo que descubrir. Estoy investigando. La deficiencia de lactasa, por ejemplo. ¿Qué me va a dar? Mala absorción de un solo nutriente, ¿no es cierto? De un solo nutriente. ¿Qué acción tiene la lactasa? Tiene que ver con la absorción de la lactosa, ¿no? Deficiencia de lactasa me va a dar mala absorción de lactosa, lo que se denomina también como intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? El paciente toma leche y tiene molestias, tiene diarrea por deficiencia de lactasa. Nada más, el resto de los nutrientes se absorben de manera normal. Esto es bien específico porque la deficiencia es bien específica de una enzima nada más, ¿no es cierto? Paciente con anemia perniciosa, ya hemos hablado de esto en la gastritis atrófica, ¿no es cierto? Hay deficiencia de vitamina B12, ¿no? Yo tengo un paciente con anemia y eritrocitos grandes, con volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitos, ¿no es cierto? Megaloblastos. ¿Qué voy a pensar? Mala absorción de vitamina B12. ¿Qué otro elemento, deficiencia de otro elemento me da anemia megaloblástica? El ácido fólico, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando de anemia perniciosa. Este ya es diagnóstico específico, ¿no? La anemia perniciosa es deficiencia de vitamina B12. Cursa con anemia megaloblástica. Deficiencia de ácido fólico también me da anemia megaloblástica, pero no se llama anemia perniciosa, ¿no es cierto? Es anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Entonces vean, hay deficiencias específicas, solo de un factor nada más, ¿no? En la clínica, vean, la diarrea es un signo frecuente de descenso de absorción de uno o más nutrientes, o es consecuencia de ella. La diarrea puede ser la causa o la consecuencia de la deficiencia de algún nutriente, ¿no? Entonces, esas características, esas connotaciones tiene la diarrea. Puede ser la causa, un paciente con diarrea infecciosa, una diarrea viral, va por el aumento del tránsito intestinal, por el aumento en la secreción de líquidos, se va a absorber menos cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, la diarrea en ese caso es la causa de una mala absorción. Pero una mala absorción, que no se absorban varios nutrientes, me va a provocar diarrea. Entonces, la consecuencia, ¿no? Entonces, eso dice, la diarrea puede ser la causa o la consecuencia de una mala absorción. Eso tengo que investigar. La diarrea puede ser secundaria al proceso intestinal, responsable de la esteatopenia o la propia esteatopenia como tal, lo mismo, ¿cierto? Tengo que clasificar la diarrea fisiopatológicamente, ¿no es cierto? Se puede clasificar la diarrea como diarrea osmótica o diarrea secretora. Hay esto, ¿cuándo es diarrea osmótica y cuándo es diarrea secretora? A ver, ¿alguien me puede decir? La diarrea secretora, por ejemplo. A ver, ¿en qué caso se da una diarrea secretora? Un ejemplo de diarrea secretora. Está hablando, ¿no es cierto? Secretora, que hay mayor secreción. ¿De qué? De agua, ¿no es cierto? Normalmente el intestino secreta agua, pero si hay
mayor cantidad de secreción de agua, que voy a tener mayor volumen intestinal, y eso se va a eliminar como diarrea. Es más líquida, más voluminosa, más frecuentemente, ¿cierto? Es una diarrea secretora. ¿En qué casos se produce la diarrea secretora? Procesos infecciosos, ¿no es cierto? Procesos infecciosos. Puede ser viral, puede ser bacteriano. Una causa de diarrea secretora con abundante cantidad de litros, 7 a 10 litros por día. Cólera, ¿no es cierto? Tiene enterotoxinas, ¿no es cierto? Secretoras. Igual la Escherichia coli. Entonces, pero una clásica es cólera, ¿no es cierto? 7, 10 litros de agua se elimina en 24 horas. Imagínense, es altísimo. El paciente se muere por deshidratación. Para que no se muera hay que reponerle, ¿no es cierto?, esa cantidad de líquido por el suelo. Ustedes pues ya son jóvenes. Igual que la epidemia de COVID-19, igual que la pandemia también de cólera, ¿no? Hace 3 años atrás, más o menos. Y así los pacientes llegaban totalmente deshidratados, ¿no? Con diarrea así abundante, que había que reponerle 7, 8, 9, 10 litros de suelo, había que reponer. Esa es una diarrea secretora. ¿Cuál es la diarrea osmótica? Aquí se produce porque hay enterotoxinas que estimulan al intestino a secretar mayor cantidad de líquido, ¿cierto? En cambio, la osmótica, ¿cuál es? Por aumento de la presión osmótica, ¿no es cierto? Dentro del intestino absorbe agua. A un niño, a ver, pequeñito, le unas 4 o 5 cucharadas de miel, ¿qué va a pasar? Va a dar diarrea, ¿no es cierto? Porque la miel o cualquier hidrato de carbono aumenta la presión osmótica dentro del intestino y eso absorbe agua, ¿no es cierto? Y se escapa agua del intestino hacia la luz intestinal, entonces produce diarrea. Cuando hay un incremento en la presión osmótica dentro de la luz intestinal o sustancias o alimentos con una alta presión osmótica. La lactulosa, por ejemplo, se utiliza como laxante o para preparar el colon, el intestino para una colonoscopia. Por ejemplo, hay que limpiar el intestino, se le da lactulosa, que es un hidrato de carbono, ¿cierto? Eso aumenta la presión osmótica, extrae agua y se produce diarrea y se limpia de esa manera el colon. Entonces, el contenido intestinal produce absorción de agua, escape de agua del intestino y se produce la diarrea. Tengo que determinar esto. Si es una diarrea secretora, ya me está orientando, ¿no es cierto?, a qué tipo de causa infecciosa, ¿no? Si es una diarrea secretora, pienso, es una diarrea infecciosa, pensaré en una diarrea bacteriana, una diarrea viral, etc. Si es una diarrea osmótica, ya no voy a pensar en procesos infecciosos, pensaré en problemas de trastorno osmótico, ¿no es cierto? Y podré determinar clínicamente si es una diarrea osmótica o secretora. ¿Qué dice? ¿O no se podrá? ¿Cómo? A ver. Clínicamente, ¿cómo podría ser una diarrea osmótica y una secretora? La apariencia. ¿Cómo sería la apariencia en el uno y en el otro? ¿En cuál? Va a ser acuosa, ¿no? Y en la osmótica,
acuosa también, porque va a haber mayor secreción de agua, ¿no? Creo que les voy a dejar tarea para mañana. Nada de decir clínicamente. Porque es fácil que yo venga y se lo diga todo, pues, ¿no? Porque al final esto es tecnología también. La homótica, la secretora no para con el ayuno. Más fuerte. Cuando el paciente hace ayuno, la secretora sigue. Y con la osmótica para cuando el paciente hace ayuno. Ajá. ¿Y eso cómo puedo determinarlo en el paciente? El paciente está ahí, estoy entrevistando, ¿y cómo puedo determinar eso? Preguntándole la última vez que ingirió alimento y tratando de controlar el tiempo en el que se produjo la última secreción. Sí. Más o menos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo puedo aclarar? También en la Con el ayuno cede la osmótica, ¿no es cierto? En cambio la secretora permanece con el ayuno, sigue. En cambio la osmótica se incrementa, se acentúa con el ayuno o con la comida, ¿no? Doctor, puede ser que por el grado de deshidratación del paciente, ya que la secretora va a continuar más que esté ahí. Más fácil que eso, a ver. Sí, come y ve más abundante, se supone que la secretora, pero se supone que ¿Y no. cuándo come uno? Pues? Cuando uno, normalmente pacientes que le duele el estómago, algunos dejan de comer ¿Cuándo come normalmente uno? cuando no tiene hambre. ¿Pero cuándo? ¿A qué momento del día? ¿Ah? Uno come en el día, en la noche no come porque está durmiendo, ¿no es cierto? Entonces, la diarrea osmótica sería más durante en la noche, porque dice. No, sería menos en la noche. Dice que Y la diarrea, que es en el día y en la noche, es secretora, pues, ¿no? Y si la diarrea es solamente en el día y en la noche para pero osmótica, porque en el día come y en la noche no come, ¿no es cierto? Así de fácil y así de lógico es, ¿no? La señología. Pues hay que averiguar eso, si la diarrea es de día y de noche, o si es solamente en el día. Vean ese dato, nada más ya me está dando una gran importancia para orientarme en el negocio. Cosas así, que son pequeñas, que me ayudan, me orientan, no es nada superficial eso, es importante, vean ustedes. Y la brecha osmótica, ¿qué será? Eso sí está. Tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Laboratorialmente también puedo determinar si es osmótica o si es secretora. Para eso está la brecha aniónica o la brecha osmótica. Entonces eso también van a averiguar ustedes. Eso. ¿Cómo se calcula? Bien. Bueno, estas son partes generales. La longitud del intestino delgado y colon es extenso, ¿no es cierto? Y el área de absorción es mucho más todavía porque tiene vellosidades, ¿no es cierto? El intestino tiene vellosidad. La vellosidad tiene microvellosidades. Entonces, si estiramos el intestino delgado, su mucosa es mucho más extensa de los 6-7 metros que tiene, ¿no es cierto? Es mucho más extensa, se multiplica. Vean, 600 veces más. Por eso es que en una superficie tan grande se puede absorber todo lo que ingerimos todos los días. ¿No es cierto? Es una superficie grande. Grande. Aquí está la función de los tejidos, digestión y absorción, barrera de defensa inmunitaria,
absorción y secreción de líquido y electrolito. Absorbe y secreta. ¿No? Síntesis y secreción de proteínas, producción de aminas bioactivas, péptidos y hormonas, ¿cierto? Ahí tenemos anteriosidades. Todo esto tiene que repasar, obviamente. Para encarar un paciente con un cuadro de mala absorción, ¿cómo va a ser? Lo hemos dicho, ¿no es cierto? Claro, todos los pacientes es lo mismo. Todos los pacientes hacen lo mismo, anamnesis y examen físico. Anamnesis y examen físico. Y eso está lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Si hay mala absorción, desde el aspecto general del paciente. Si hay mala absorción, obviamente va a estar desnutrido. ¿No? Desnutrido yo lo veo a la nutrición general. ¿Cierto? Incluso varios signos pueden encontrar en el cabello, en las mucosas, en la piel, en las uñas, pueden encontrar signos de desnutrición. Puede ser secundario a mala absorción. ¿Cierto? En la anamnesis, tipo de nutrientes, peso actual, peso anterior, peso ideal, todo eso tengo que ver, tengo que calcular su índice de masa corporal, todo aquello, ¿no? Si es un paciente que tiene solamente deficiencia de hierro, el estado general será bueno, pero ¿qué voy a encontrar en él? Pálido, ¿no es cierto? Lo que va a desarrollar es la palidez y algunos otros signos por deficiencia de hierro. Entonces, con la evaluación del paciente, llego a un diagnóstico, ¿no? Que dependerá de qué elementos no se absorben adecuadamente, si es uno, si son múltiples, ¿no? Igual los síntomas del paciente van a depender de acuerdo a lo que tenga, ¿no? La diarrea, no tendrá, y preguntaré todas estas cosas que ya les he dicho. Hecho el diagnóstico, dependerá de estudios complementarios, entre ellos de laboratorio. Según un hemograma, llega una anemia microcítica microtrómica, pensaré, ¿no es cierto? Deficiencia de hierro. Si es una anemia megaloblástica, es diferente, ¿no es cierto? Es deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Los estudios de laboratorio me van a orientar. De combinación, de las cosas. Y puedo hacer estudios específicos de absorción de algunos nutrientes, por ejemplo, la prueba de Chile. Evalúa el metabolismo de la vitamina B12. La vitamina B12, ¿qué necesita para absorberse? Estómago o factores intrínsecos. ¿Cierto? ¿Qué más? A nivel intestinal, ¿qué necesita? Enzimas pancreáticas. ¿Y dónde se absorbe la vitamina B12? ¿Dónde se absorbe? ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? ¿Ah? ¿Qué parte del intestino? Sección terminal del hígado, ¿no? Ahí se absorbe el intestino. Entonces puede estar normal la vitamina B12, puede estar normal el páncreas, pero puede haber un problema en el hígado, ¿no? ¿Qué puede? Alguna enfermedad que afecte el hígado, ¿no? Tengo que pensar. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, está ahí. Después de un Crohn, el paciente que está relacionado con la deficiencia en la absorción de vitamina B12. O síndrome de proliferación bacteriana, por ejemplo, también. Entonces, la prueba de SID ayuda a
está la mala absorción de la vitamina B2. Actualmente no se hace porque puede dosificar el laboratorio de vitamina B2 y todo eso, pero como elemento para revisar un poco la fisiología y patología de la vitamina B2 nos sirve. Y interesante, así que una de las prácticas está la prueba de sí, para que ustedes la revisen bien y la interpretemos bien. ¿Ya? La prueba de urinaria de la decilosa es otra prueba para evaluar la absorción de hidratos de carbono. Entonces hay diversas pruebas. Esas las vamos a revisar en la práctica, ustedes las van a revisar. ¿Ya? Luego estudios radiológicos y biopsia obviamente de diferentes segmentos del intestino para determinar. Pienso que hay una enfermedad de Crohn, tengo que hacer una biopsia del intestino mediano para determinar, para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí están ustedes diferentes pruebas para la evaluación y el estudio de la esteatosea. Esteatosea más la absorción de grasas. Entonces, síndromes de mala absorción usan con esteatosea. La gastritis crónica, hay diversas pruebas. Síndrome de proliferación bacteriana, enfermedad de hígado, colesterol celíaco, diversas enfermedades y algunas pruebas de absorción de nutrientes. La esteatosea, cuáles van a estar alteradas, cuáles no. Un tránsito intestinal con medio de contraste. Se va a ingerir contraste al paciente, se van sacando varios frascos, ¿no? Cada media hora, cada 6 horas, para ver el tránsito intestinal completo, ¿no? Y cómo está, podemos evaluar la mucosa, podemos evaluar deformidades, estenosis, dilataciones, etcétera, en el intestino, ¿no? Y podemos determinar algunas enfermedades. Porque con el endoscopio ya sabemos no podemos llegar a todo el intestino, pero con un tránsito intestinal podemos evaluar todo el intestino delgado. Divertículos en este caso, ¿no? Enfermedad de Crohn, vean, estrechamientos, estenosis, dilatación del intestino, ¿no? Fístulas. Bien. Ahora vamos a ver algunas enfermedades que cursan con mala absorción. Tenemos el estrue celíaco. ¿Han escuchado, cierto? El estrue celíaco. También se denomina estrue solamente, estrue no tropical, porque hay un estrue tropical, estrue no tropical o enfermedad celíaca, ¿cierto? O otro nombre, enteropatía sensible al gluten. Entonces son los nombres que también tiene el estrue celíaco. Es una causa común de mala absorción de uno o más nutrimentos sujetos principalmente de raza blanca. En Estados Unidos, vean la incidencia, 1 de cada 13 personas cursa con algún grado de intolerancia al gluten, ¿no es cierto? O estrue celíaco. También se denomina intolerancia al gluten, ¿no? Entonces, vean, es frecuente. ¿Cuál es la etiología? No se conoce la etiología, pero es un problema inmunitario. ¿Ya? Hay anticuerpos contra algunos elementos, principalmente
forma, eso es lo que no se sabe. En todo proceso autoinmune o inmunitario vamos a ver que hay factores ambientales, hay factores genéticos y hay factores inmunitarios que confluyen en una persona. ¿Ya? Entonces un paciente genéticamente predispuesto, ¿no? Hay un factor ambiental que va a desencadenar la formación de anticuerpos contra algunas sustancias. Y se va a producir la manifestación clínica, como en una artritis reumatoidea. Es un problema autoinmune. Son pacientes que tienen, que nacen genéticamente predispuestos. Todos tienen artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Y ante la presencia de factores ambientales que a veces no están bien determinados, pudieran formar anticuerpos contra sus propias estructuras. Vamos a tener como resultado la artritis reumatoidea. Entonces, lo mismo aquí, es un trastorno genético, donde confluyen esos tres factores, ¿ya? Ambiental, genéticos e inmunitarios. ¿Qué es lo que se produce en estos pacientes cuando se desencadena el trastorno? ¿No es cierto? Hay una anormalidad en la mucosa intestinal. Cuando la enfermedad está activa, la biopsia nos va a mostrar un trastorno específico que ya vamos a ver después. Hay una anormalidad en la mucosa. Una vez que se suprime el elemento causante, el gluten en este caso, se suprime de la dieta o se da corticoides al paciente, desaparece esta anormalidad y la mucosa se restablece. Se restablece y el paciente deja de tener síntomas. Entonces esa es la característica en esta enfermedad. Anormalidad de la mucosa, desaparición de síntomas y normalización del intestino con la eliminación del gluten de la dieta. Entonces, estamos determinando que el gluten es la causa, ¿no es cierto?, de la aparición de estas anormalidades y de los síntomas. Una vez que se retira el gluten, todo se normaliza. Entonces, estas son las vellosidades intestinales. Y en un caso de enfermedad celíaca se aplana, desaparecen las vellosidades. Ese es el trastorno principal, desaparición de las vellosidades. Por lo tanto, aquí no se va a absorber los nutrientes adecuadamente, ¿no? Los síntomas. Los síntomas pueden ser variables. Algunos pacientes tienen síntomas mínimos, otros pacientes tienen síntomas graves. Esos son los extremos. Los extremos es una variedad de casos, ¿no? Puede presentarse desde malabsorción de múltiples nutrientes, casos de malabsorción de múltiples nutrientes, proteínas, hidratos de carbono, grasas, que vamos a tener diarrea, esteatosea, pérdida de peso. También hay malabsorción de minerales como hierro y todo aquello. Vamos a tener anemia, deficiencia de vitamina B12, de calcio, vamos a tener una enfermedad metabólica ósea, con osteopenia, fracturas, ¿no? Donde puede haber una cantidad de síntomas, dependiendo de qué elementos no se absorben, ¿no? O el otro extremo, la ausencia de síntomas, ¿no? Que es tan leve el proceso que el paciente no tiene síntomas o son muy leves los síntomas, ¿no es cierto? Ausencia de síntomas o signos de disminución de un único nutriente, por ejemplo hierro o ácido fólico con anemia osteopénica o megalobláctica, ¿no? Si hay pérdida de proteínas, va a haber edema, ¿no? Por disminución de la presión linfática, va a haber edema. Entonces ven que el cuadro clínico es variable, va a depender de qué nutrientes y en qué cantidad no se absorben.
Entonces puede haber los extremos, desde asintomático hasta casos graves. La etiología, ya lo he dicho, no se conoce. El factor ambiental en este caso está claramente identificado, ¿no es cierto? Es el gluten. El gluten que contiene gliadina. ¿Ya? Entonces, la gliadina del gluten, de algunos cereales, principalmente el trigo, es la causa, el factor ambiental que desencadena los síntomas del trastorno. ¿No es cierto? Todo el factor ambiental, el gluten y la gliadina. Hay un factor inmunitario, hay formación de anticuerpos, IgA, anticuerpos contra la gliadina y contra el endomisio. Principalmente, hay otros anticuerpos como los anticuerpos transglutaminasa, por ejemplo, también. Entonces hay formación de anticuerpos, principalmente antigliadina y antiendomisio. Eso nos muestra que hay un componente inmunitario, autoinmune, ¿no? ¿Por qué autoinmune? Porque estos anticuerpos van a actuar contra el epitelio intestinal. Estos van a agredir al epitelio intestinal y lo van a atrofiar y todo aquello. El tratamiento con glucocorticoides revierte el proceso. El tratamiento con prednisolona induce remisión. Entonces, que responda a los corticoides también nos está mostrando que es un problema inmunitario. Está suprimiendo la respuesta inmunitaria, se está restableciendo la normalidad en el intestino. Y tiene un componente genético. Vean que el 95% de estos pacientes tienen este alelo de Q2. Entonces eso nos está hablando de que hay un componente genético, ¿no? Con los tres factores así que hemos mencionado. Para el diagnóstico vamos a hacer un diagnóstico clínico. Este paciente dice, cuando como harinas, cereales, esto me da diarrea y tengo estos síntomas y tengo tal cosa. Las características de la diarrea, todo eso de los alimentos me van a orientar. Si le pido estos anticuerpos, me van a dar positivo, anticuerpos antigliadina, antiendomisio, yo ya tengo el diagnóstico, ¿no es cierto? Con eso tengo el diagnóstico ya, la enfermedad celíaca. La biopsia me va a confirmar, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en la biopsia? ¿Qué me va a mostrar la biopsia? Me va a mostrar ausencia o reducción de la altura de las vellosidades, ese aplanamiento de la vellosidad. Pérdida de células vellosas, incremento de células de las criptas, un aspecto cuboide y aumentado de linfocitos intraepiteliales, aumento de los linfocitos y de las células plasmáticas en la lámina trófica. Entonces son los trastornos que me va a mostrar la biopsia. Todo esto, vean ustedes, se revierte una vez que se retire el gluten de la dieta. O sí, utilizo glucocorticoides. Todo esto se va a revertir. En general, todos estos procesos inmunitarios o autoinmunitarios se asocian a otras enfermedades también de causa inmunitaria. En el estudio celíaco lo mismo, ven, el estudio se asocia habitualmente a dermatitis especiforme, se asocia a diabetes mellitus de tipo 1, que es un problema autoinmune, ¿no es cierto? Y con deficiencia de IgA. Las complicaciones del estudio en general es benigno, hay algunos casos graves y algunos pueden cruzar con complicaciones severas, ¿ya?
y la más importante de ellas es el desarrollo de un tumor maligno gastrointestinal o no gastrointestinal, y también linfomas intestinales. Esas serían las complicaciones más graves del estruve celíaco. Luego puede haber úlceras intestinales, una forma persistente de estruve o resistente al tratamiento, también se manifiesta, es una complicación, y el estruve colagenoso. ¿Ya? Vean que estos casos tienen mal pronóstico, son persistentes, no responden al tratamiento. Es bajo el porcentaje, pero son problemas serios. ¿El tratamiento cuál sería? Supresión del gluten, ¿no es cierto? De la dieta. Ese es el tratamiento. O para controlar los síntomas, glucocorticoides, ¿no? Ese sería el tratamiento en este caso. Luego tenemos un estruve tropical. Tenemos esto más para que hagamos no tropical y tropical, ¿no es cierto? El otro era el estruve no tropical, enfermedad celíaca. Este es el estruve tropical. Ya nos está indicando el nombre a qué se refiere, ¿no? Ya no espero. Un síndrome mal comprendido que afecta a expatriados y a nativos de ciertas zonas tropicales. Hay gente que vive, que es originaria en una zona tropical, o gente que ha vivido en la zona tropical y ha regresado a su país de origen, ¿no? Se manifiesta por diarrea crónica, esteatorrea, pérdida de peso y carencias nutricionales, deficiencia de folato, de cobalamina, se cruza con anemia, ¿no? Linfocítica o megaloblástica, y predominantemente en las manifestaciones gastrointestinales, con diarrea, esteatorrea, que es mala absorción, un síndrome de mala absorción que lleva a una pérdida de peso y desnutrición del paciente, ¿no? Afecta al 5 o 10% de la población en algunas regiones tropicales. Etiología desconocida, ¿ya? Pero se piensa que es un proceso infeccioso, que es una enfermedad infecciosa, porque responde a los antibióticos. El tratamiento para esta patología son antibióticos y responden de manera crónica, un año de antibióticos. El consenso actual es que lo causan uno o más microorganismos infecciosos, no se sabe cuál, si son microorganismos conocidos o son microorganismos aún desconocidos. Pero se piensa que es un proceso infeccioso. ¿En qué regiones tropicales se presenta generalmente? El sur de la India, Filipinas, islas del Caribe y raro en otras regiones. ¿Ya? Pacientes incluso presentan síntomas ya mucho tiempo después de haber abandonado una de estas zonas tropicales. ¿Qué organismos se piensa que están comprometidos o que se ha encontrado en estos pacientes? Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Escherichia coli o toxinas de Escherichia coli es lo que se ha identificado. ¿Ya? Pues pueden ser estos los responsables, pueden ser otros gérmenes o incluso aún algún germen que no se haya descubierto hasta el momento, ¿no? La incidencia ha disminuido últimamente, ¿vean? ¿Por qué? Por el uso de los antibióticos. La mayoría de los pacientes presentan signos de mala absorción y de incremento del folato. Esto es importante. Pues hay mala absorción y disminución del folato. Esto es importante, les digo, porque en el tratamiento hay que dar ácido fólico y a veces incluso con ácido fólico solo mejoran estos pacientes. Entonces hay que tener en cuenta eso. La presentación clínica, hay dos tipos de presentación clínica en estos pacientes, ¿ya? Dependiendo de qué zona del mundo se presenta.
Vean, en la India se presenta como una enteritis aguda, un cuadro clínico diarreico de inicio súbito, explosivo, como una intoxicación alimentaria o algo así. ¿Ya? Los enfermos de la India tienen este patrón, como una enteritis aguda, que se va prolongando, acentuando y van a llegar a presentar esteatolea y mala absorción. En cambio, en zonas como en Puerto Rico, el inicio no es así agudo, es gradual, es progresivo, más tenue, más leve. Entonces es diferente el cuadro clínico dependiendo de la zona. Para el diagnóstico, la biopsia. Un paciente que no mejora, que permanece, más el antecedente de la zona, entonces se hace una biopsia. ¿Qué vamos a tener en la biopsia? Las alteraciones similares a las de Sprue que ya hemos visto, son parecidas, aunque en este caso hay menos alteraciones en las vellosidades y un mayor infiltrado de mononucleares. Parecido con estas. En estos pacientes la exclusión de gluten no produce mejoría clínica ni histológica adecuada. Y el tratamiento es antibiótico de amplio espectro, más ácido fólico. ¿Qué antibióticos? Por ejemplo, las tetraciclinas, cada 6 meses o más, aunque el paciente mejora rápidamente, ¿no? Pero hay que mantener durante 6 meses por lo menos el tratamiento. El ácido fólico solo produce mejoría y remisión del cuadro hematológico. Mejora el apetito, hay aumento de peso. También mejoran las alteraciones intestinales solo con el ácido fólico. Pero tiene que ir a ambos, ¿no? Entonces eso sería en cuanto al Sprue tropical. Para mañana dejamos los otros trastornos